Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día les hablaré del tema la glorificación. Pero antes de empezar les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús, porque tu bendita palabra dice que la buena obra que tú empezaste la terminarás. Esto quiere decir que tú nos has llamado a ser tus hijos y llegado el tiempo, el punto, el momento en que estemos en tu presencia, nos glorificarás, porque esa es tu promesa, haciéndonos semejantes a tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito eres. Te rogamos que este estudio te dé gloria, honra y alabanza, y que también anime, consuele nuestros corazones. Ayúdanos a compartir este mensaje a los que nos rodean, para que vengan también a tu conocimiento, a tu gracia, tu misericordia y tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de la glorificación es el punto culminante de la salvación que Dios da. Dice la Biblia que la salvación viene de Yahvé, de Jehová, de Dios. Él es el que nos da la salvación. Incluso nosotros no la buscábamos, pero Él se propuso en su corazón, desde antes de la fundación del mundo, salvarnos. Y bueno, vamos a empezar leyendo la epístola a los Romanos, capítulo 8, para poder introducirnos en el tema de la glorificación. Dice así la bendita palabra de Dios. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Desde la eternidad, Dios ya nos conocía desde antes de que nos creara y los eligió a ustedes y a mí para llegar a ser como su Hijo Jesucristo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Quiere decir que nosotros vamos a ser semejantes al Señor Jesús. Y aquí lo dice, Señor Jesús va a ser nuestro hermano mayor, es nuestro hermano mayor. Sigo leyendo. Y después de que Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios nos llamó para que nos acercáramos a Él. Y una vez que nos llamó, nos puso en la relación correcta con Él. Esta relación correcta significa, en otras versiones, que nos justificó. Y esto significa que nos ha dado el perdón de nuestros pecados que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ellos. Y nos da la justicia de nuestro Señor Jesús, y Él, Dios, nos ve justos, sin pecado ante sus ojos. Esto ocurre ya cuando estamos en esta tierra nosotros. Cuando ya hemos nacido, llegado el momento, Dios nos llama, Dios entonces nos justifica, y una vez que tenemos esa relación correcta con Dios, Él nos da su gloria, Él nos glorifica. Y eso es lo que vamos a ver, vamos a estudiar el día de hoy. Como definición de glorificación tenemos lo siguiente: la etapa final de los elegidos de Dios. Desde la eternidad, Dios eligió a personas para que fueran al cielo, fuesen sus hijos. Y la glorificación es el fin de ese propósito que Dios tuvo en su corazón. Así que, elegidos de Dios que fueron predestinados en el designio eterno del Padre, que implica la consumación de la redención, asegurada y procurada por la obra vicaria de Cristo. La salvación, que es la redención, que el Señor Jesucristo hizo posible para los que creemos en Él, fue asegurada por Cristo y ya es una obra terminada de Jesucristo en su obra vicaria. Él ocupa nuestro lugar para pagar con su vida
la justicia de Dios que merecía que nosotros muriéramos por nuestros pecados. Entonces, el Señor Dios va a terminar la obra que Él empezó. Dice Pablo en Filipenses 1:6, dice que Dios terminará, Dios tendrá cuidado de cumplir su propósito en nosotros, terminará la buena obra que empezó en nosotros. Bueno, vamos a ver ahora qué evidencias tenemos en el Antiguo Testamento para la glorificación. En el Antiguo Testamento, la gente que amaba a Dios, que buscaba de Dios, tenía la plena confianza de que Dios en un futuro lo iba a levantar de entre los muertos, que iba a resucitar. Ya Job, más o menos por la época en que Abraham también estaba viviendo en fe, buscando el rostro de Dios, Job, por el año más o menos 4000 antes de nuestro Señor Jesucristo, dijo las siguientes palabras: pero en cuanto a mí, dice Job, sé que mi Redentor o Salvador vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Job sabe que él va a morir, pero con mucha certeza dice que con sus propios ojos va a ver que su Redentor lo levantará de los muertos. Así que la resurrección era un tema conocido por los creyentes del Antiguo Testamento. Pero no nada más Job, sino también vemos en el siguiente salmo que en la época de David y los reyes y profetas de su tiempo también creían en la resurrección. Así escribe el salmista: pero en mi caso Dios redimirá mi vida. Otra vez, Dios me salvará, me arrebatará del poder de la tumba. No me va a dejar ahí en la tumba para siempre. Dios levantará a mis huesos, Dios levantará a mi persona, me dará vida nueva. También vemos que el profeta Isaías, más o menos en el año 700 antes de Cristo, dijo lo siguiente con respecto a Israel: pero los que mueren en el Señor, los que confían en el Señor, los que creen en el Señor, lo siguen, lo obedecen, vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez, o sea, resucitarán. ¿Qué más sigue diciendo? Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo, en el lugar de los muertos. Aquellos que creen en Dios serán levantados por el poder de Dios, y la luz de Dios les resplandecerá, y ellos brillarán como el sol. Así también lo escribe Daniel, más o menos 600 años antes de que viniera nuestro Señor Jesús. Así se le dijo a Daniel: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Y a Daniel se le da esta palabra específicamente: en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Tu herencia y mi herencia es Dios mismo. Vamos a estar en el cielo disfrutando a nuestro Padre bendito.
Así, bueno, pues, en el Antiguo Testamento se sabía, se creía en la resurrección de los santos, de los creyentes. Cuando el Señor Jesucristo, en la época en que Él estuvo ministrando aquí en la tierra, se le da la noticia de que su amigo amado Lázaro estaba muy enfermo. Él se esperó en ir. Y al cabo de 4 días se presenta y tanto María como Marta le dicen las mismas palabras. Señor, si tú hubieras estado aquí, el que amas, tu amigo Lázaro, no hubiera muerto. Y Jesús les dice que si ellas creen, Lázaro será resucitado. Y dicen, sí, Él va a resucitar en el día final. Estaban seguras de esto, pero Jesús les quería llevar al consuelo y resucitar a Lázaro en ese momento, aunque después Lázaro falleciera y también va a resucitar juntamente con nosotros al final de los tiempos. Pero aquí vemos que la resurrección era un tema ampliamente conocido y esperado por los creyentes. De hecho, uno de los problemas que tenían la secta de los saduceos con los fariseos es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, mientras que los fariseos sí. Bueno, entonces vamos a seguir viendo que en el Nuevo Testamento tenemos nosotros citas que nos dicen cómo se creía en la resurrección. Veamos entonces la primera cita que está en Juan. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, dice el Señor Jesucristo, sino que los resucite en el día final, en el día último, en el día del juicio. Y pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. El Señor Jesús está diciendo que la resurrección es una garantía para todo aquel que ama a Dios. Dice, y creen en Jesucristo, en el que ha sido enviado por el Padre, y de esa forma tendremos vida eterna. Bueno, vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 3. En cambio, dice Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahí está nuestra ciudadanía. Aquí en la tierra somos extranjeros. Aquí en la tierra somos advenedizos. Aquí en la tierra vamos de paso. Así que Pablo insta a sus lectores a que no pongan la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, en que trabajen para extender el Evangelio, que vivan en santidad, buscando agradar a su Padre que está en los cielos, esperándolos. Sigo leyendo. Donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esa es la esperanza del cristiano. Estamos esperando a que el Señor Jesús pronto regrese por sus hijos. Y Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y, fíjense bien, y lo transformará. Esta palabra en el griego es metamorfosis, que es como lo que sufre la mariposa, siendo anteriormente una oruga, y se convierte en una hermosa mariposa. Así, bueno, pues nuestro cuerpo débil, nuestro cuerpo flaco, nuestro cuerpo que agoniza, que se enferma, que sufre, va a sufrir un cambio en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Si tú te preguntas cómo es posible que una persona que, como Abraham,
que vivió hace 6,000 años atrás de nuestra época, pueda ser resucitado. Bueno, con el poder que Dios tiene para poner todas las cosas debajo de los pies de nuestro Señor Jesús, con el poder de haber hecho la creación en 6 días y que lo pudo haber hecho en menos tiempo, con ese mismo poder Dios te levantará a ti y a mí de entre los muertos, al igual que a todos los santos del Antiguo Testamento. Bueno, veamos ahora la siguiente cita en Corintios. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Entonces Pablo empieza una disertación, empieza toda una serie de argumentos diciendo cómo es que va a ser nuestro cuerpo. Y él usa la metáfora de un agricultor. Dice que como una semilla que es sembrada, va a salir una planta, distinta la planta a lo que es la semilla. Pero esa planta viene de la semilla y nuestro cuerpo va a ser distinto al que tenemos, pero va a tener como base nuestro cuerpo físico. Tendremos un cuerpo como el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que si ustedes recuerdan, cuando Él resucitó, comió frente a sus discípulos, platicaba, reía, caminaba y se podía tocar. Dijo, tóquenme, vean que no soy un espíritu, tengo músculo, tengo piel, tengo huesos, tengo carne. Entonces, así nosotros. Sigo leyendo. Pero, y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos, aquí yo le agregaría humanos espirituales, pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. No se está refiriendo que seremos espíritu únicamente, sino que tendremos cuerpo también físico transformado. Sigo leyendo. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Aquí hace una comparación entre Adán y Cristo y pone a Adán como el primer hombre y el póster o último o segundo hombre es Jesucristo. Sigo leyendo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial, Jesucristo. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, somos como Adán, algún día seremos como el hombre celestial, como Jesucristo. Lo que les digo, dice Pablo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo mortal no puede estar ante la presencia de Dios. Y estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Este mismo cuerpo que tenemos, Dios lo transformará para que sea inmortal. Sigo leyendo. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria.
Oh muerte, dice Pablo, es un canto de alabanza a Dios, de alegría, de victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no tienes victoria, ya no tienes aguijón, muerte. Y Pablo sigue diciendo, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y como en el cielo no va a haber pecado, no habrá aguijón. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, bueno, pues, si uno pregunta cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y podremos vivir delante de Dios toda la eternidad, dándole gracias, bendiciendo su nombre, glorificándole, cantándole, riendo, porque Él nos ha dado la victoria en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver cómo serán nuestros cuerpos de resurrección. Veamos lo que dice la Biblia. En Corintios dice, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Aquí Pablo hace una comparación de los primeros frutos de la cosecha. Así, dice Pablo, como son los primeros frutos de la cosecha, van a ser todos los demás frutos. No va a haber diferencia. No que este fruto sea más grande, más dulce, de mejor calidad, y los demás no. No, así como es el primer fruto, serán los siguientes. Y así es como Pablo dice que como el Señor Jesús es, así seremos nosotros. Sigo leyendo. Pero esta resurrección tiene un orden, dice Pablo. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, el primer fruto. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, como Adán, algún día seremos como el hombre celestial, como Jesucristo. Así que cuando Él regrese, cuando Jesús venga por segunda vez, Él nos llamará a su presencia y este cuerpo mortal será revestido de la inmortalidad. Será transformado en un abrir y cerrar de ojos a la semejanza del cuerpo suyo. Veamos entonces cómo nos dice en Mateo 13:43, el Señor Jesús dice lo siguiente: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Nosotros brillaremos como el sol, porque estaremos reflejando la gloria de Dios. Así como la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejaremos la gloria del Padre. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, estuvo 40 días y 40 noches, él al bajar al campamento de los israelitas tenía tanta luz en su rostro, esa luz que reflejaba la gloria de Dios, que tenía que cubrirse con un velo su rostro, porque los israelitas no lo podían ver cara a cara. Veamos cómo nos dice en Éxodo lo siguiente: y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro, de Moisés, así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Este reflejo que tenía Moisés de la gloria de Dios se vea como un brillo del sol al mediodía y los israelitas no podían verlo. Así nosotros, estando delante de la presencia de Dios, brillaremos, porque estaremos reflejando la gloria de Dios. Ahora vamos a ver que nosotros, al ser transformados, estaremos en una creación distinta, diferente, transformada, renovada. Entonces, pues, la creación entera será renovada. Vamos a leer lo que dice Pablo. Pues toda la creación espera con anhelo
el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. La creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Así como nosotros morimos y nos descomponemos, también la naturaleza está sufriendo ese desgaste y esa consumación, y está esperando la redención al igual que nosotros. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Así que va a llegar el momento, no tarda, en que nuestro Señor Jesucristo viene por sus hijos y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras tanto llega ese momento, nosotros estamos aquí, en este mundo, rodeados de pecado, luchando contra el mundo, luchando contra Satanás, luchando contra nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana caída. Y Dios está con nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo, pero es una lucha, un batallar que es desgastante. Sin embargo, no estamos solos. Y cuando nosotros estemos en situaciones de franca choque, dolor, angustia, como dijera Pablo, también en la epístola a los Romanos, ¿quién nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y el mismo Pablo pregunta, ¿desnudez, hambre, pestilencia, muerte? Nada nos puede separar, dice, ni lo espiritual ni lo natural, ni huestes malignas, ni tampoco algo que nos pueda separar de Dios. Porque en Cristo Jesús estamos nosotros afianzados por la gracia y misericordia de Dios. Querido amigo, que este mensaje anime tu corazón, consuele tu vida. Vendrán tiempos difíciles, sí, pero Dios está con nosotros. Así que te invito a que sigas adelante, que te sigas uniendo en tu iglesia, que ores, que leas la Biblia, que te animes y que animes a los demás. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. A través de Él tenemos todas tus bendiciones, la fortaleza que nos da tu Santo Espíritu. Gracias, dice tu palabra, que Él es el enganche que tú diste. Nos has mostrado que aquello que empezaste tú lo terminarás. Y ciertamente algún día nos vas a llamar a tu presencia y estaremos siempre delante de ti para nunca separarnos. Gracias, bendito Señor Dios. En el nombre de Jesús, recibe nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Amén. Querido amigo, pues acompáñanos todos los días a las 6 de la tarde, pedirle a Dios su bendición para la iglesia, que esta situación del coronavirus, en lugar de que afecte, sea como brasa, sea como el paso del oro ante el fuego, para que impurezas sean deshechas y salgamos refinados como oro. Así, bueno, pues sigamos orando para que Dios sea exaltado y su pueblo bendecido. También te ruego que nos sigas viendo en YouTube, en Facebook. Y bueno, pues gracias todos los jueves a las 7 de la noche, los sábados y los martes a las 7 de la noche. Dios te bendiga, ve los videos anteriores, suscríbete. Gracias, hasta luego.